Buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando con las estructuras sí, si no y fin sí, para ir profundizando un poquito más con los mecanismos de selección. En la clase pasada habíamos visto, o el video pasado habíamos visto las estructuras sí anidadas, ¿sí? De tal manera que acá nosotros podemos ver una estructura anidada en donde tenemos una estructura sí principal, acá la tienen, y otra estructura sí secundaria que está dependiendo de la ejecución de esta condición primaria, ¿no es cierto? Bien. Ahora, una característica que tienen los programas es que el programador tiene múltiples formas de plantear las condiciones de evaluación para que el programa tome decisiones. Recordemos un poquito que la estructura sí permite que el programa pueda trabajar evaluando una determinada condición y determinando qué parte o cuándo se ejecuta una opción, cuando la condición sea la correcta, y cuando se ejecuta una condición o un conjunto de instrucciones cuando la condición no es la correcta. Sí, esa es la idea de tener este tipo de estructuras en el programa. Pero ¿qué ocurre? A veces cuando nosotros la vamos planteando como este tipo de estructura así anidada, se pueden llegar a ser bastante complejas. Y existen algunas condiciones lógicas en donde, si nosotros lo analizamos, vamos a ir dándonos cuenta de que, en definitiva, cuando estamos agrupando estas condiciones, acá tenemos condiciones de igualdad, es decir, que se van a cumplir condiciones bastante semejantes en los dos casos de las dos estructuras, tanto la primaria como la que está anidada dentro de la otra. Entonces, muchas veces cuando ustedes necesitan juntar estas condiciones o poder trabajarlas en conjunto y generar un listado que sea un poquito menos complejo, es decir, que no se vaya generando tantas pantallas, sino que en general ustedes lo que necesitan es hacer más sencilla la visualización y la ejecución del programa. Existen lo que se conocen como las condiciones lógicas, ¿sí? Acá yo les he presentado una pequeña cartilla en donde vemos las tres condiciones lógicas principales que trabaja el PSeInt, y casi todos los lenguajes de computación también lo hacen, de tal manera que ustedes pueden visualizar que las condiciones lógicas son simplemente de comparación de condiciones individuales, de tal manera que nosotros tenemos tres tipos de condiciones. Vamos a analizar la primera, que es la condición I, ¿sí? La condición I es, si ustedes necesitan buscar una ampliación de este tema en internet o en los manuales de programación, estas son las condiciones lógicas, siguen la lógica de Boole, ¿sí? En donde ustedes van a tener un conjunto de condiciones y se van a obtener, dependiendo de las señales que entren, por ejemplo en un circuito eléctrico o electrónico, ustedes van a tener un resultado dependiendo de si el circuito sigue una lógica u otra. Hay circuitos AND, hay circuitos OR, hay circuitos NOT, ¿sí? Que son los más avanzados. Y después hay otras condiciones un poquito más avanzadas que también se suelen estudiar en los cursos más avanzados de programación, no en estos iniciales. Pero nosotros vamos a hablar de estas tres condiciones, que son las que generalmente un programador necesita para poder completar la lógica de sus programas e ir perfeccionando la manera en que se van desarrollando. Les decía que en la condición I es muy simple. Generalmente cuando ustedes plantean varias condiciones, pueden ser 2, 3, 4 las que necesiten, también depende del límite del programa. Hay algunos lenguajes y algunos entornos IDE que pueden permitir solamente una condición, o perdón, dos condiciones asociadas, o se pueden asociar tres o no muchas más, pero sí ustedes pueden asociar condiciones. Nosotros vamos a hacer estructuras basadas en dos condiciones asociativas, en donde van a ser evaluadas a través de esta lógica de Boole. Bueno, acá ustedes pueden ver la primera condición, que es una condición I. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes tengan más de una condición, para que se considere cierta esta instrucción de programa, se deben cumplir todas las instrucciones o todas las condiciones que nosotros estamos planteando, ¿sí?
¿Cómo sucede esto? Bueno, así, muy simple. Si nosotros tenemos un programa, por ejemplo, ¿no?, en donde nosotros planteamos dos condiciones en una línea de programa, y obviamente vamos a plantear el programa si, condición entonces, ¿sí?, acá lo estamos planteando en esta línea de programa de ejecución, y ponemos la condición y, la idea es que en este tipo de programa, ¿qué va a hacer el software? ¿Qué va a hacer el microprocesador? Muy simple, va a evaluar las dos condiciones, va a evaluar la condición 1 y la condición 2, y solamente si se cumplen las dos condiciones se va a ejecutar el bloque de instrucciones que está acá abajo y que es del sí, entonces, si no. ¿Se entiende? Entonces, esta condición, para ser verdadera, debe exigirle al programa que se cumplan esas dos condiciones planteadas. Vamos a ver cómo queda esto en un programa, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, el ejemplo sería, bueno, tenemos estas dos condiciones, ¿para qué ponerlas en dos líneas separadas de programa? Podemos asociarlas de tal manera que podemos poner, si se cumple esta condición y se cumple esta otra condición, entonces se ejecuta esta línea de programa que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vayamos al programa de ejemplo que está entre los programas para descargar que ustedes tienen. Fíjense, acá nosotros abajo tenemos una condición ya planteada. Obviamente yo lo hago así para no tener que estar escribiendo y hacer más lento el flujo del programa, pero fíjense, normalmente cómo se escriben para que sea bien claro para el programador y para que el mismo sistema no tenga problemas, lo ideal es que ustedes a las condiciones las encierren entre paréntesis, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una doble condición. Acá tenemos la primera condición encerrada entre paréntesis y la segunda condición también encerrada entre paréntesis, y obviamente la condición lógica a cumplir. Sí. ¿Qué va a hacer este programa? Pues simplemente va a evaluar esta primera condición. Por ejemplo, si la persona ha declarado que es argentino, este programa lo que hace es preguntar por la nacionalidad de una persona. Entonces, por ejemplo, si es argentino, si la condición de que es argentino es verdadero y además la condición de que pertenece a Cava, a la ciudad de Cava, también es verdadera, entonces el programa va a escribir un mensaje que va a decir eres porteño, entonces le va a ir definiendo no solamente la nacionalidad, sino también la locación en donde la persona vive. Acá también, por ejemplo, evalúa dos condiciones, ¿sí? Fíjense, en la primera condición evalúa si la persona es argentina. Si es argentino, pero en este caso no es de Cava, es decir, si es de Cava me sale como falso, entonces el programa va a ejecutar otra línea de sentencias, que es escribir que la persona es del interior de Argentina, ¿sí? Va haciendo un análisis funcional de estas estructuras. Fíjense cómo ya los programitas que vamos planteando en este curso inicial se empiezan a hacer bastante complejos. Por eso es importante que ustedes vayan siguiendo paso a paso las clases grabadas y que vayan entendiendo los códigos que nosotros vamos compartiendo a través de el curso, para que vayan descargando y los vayan ejecutando en el entorno PSign. Bueno, vamos a analizar acá entonces todo este programa que nosotros hemos realizado para poder ver la estructura. El programa ustedes lo van a encontrar con el nombre de ejemplo si y, ¿sí? Porque vamos a usar la estructura si junto con las condiciones lógicas. Tienen un ejemplo si y, tienen un ejemplo si o a disposición, ya lo vamos a ver en un ratito, y tienen finalmente el otro ejemplo que es el si no. Son las tres condiciones lógicas que nosotros vamos a evaluar en este programa. Bueno, vamos a ver cómo está. Por supuesto, recuerden que hay que repasar y mirar todas las líneas para poder entender. Primero tenemos dos variables
definidas como lógicas, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la variable var argentino como lógica, que puede adquirir dos valores, verdadero o falso. La variable var cava, si es lógico, también como lógica, y que puede ser o verdadero o falso. Y después la variable respuesta como una cadena, ¿sí? Ahí tenemos la definición de variable. Inmediatamente el programa, ¿qué es lo que hace? Empieza a pedir código. Le pregunta a la persona si eres argentino para que responda sí o no, y lee la respuesta de la pantalla inmediatamente, porque la persona puede escribir en mayúsculas o en minúsculas, o con la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Lo que hacemos es corregir el texto que se haya ingresado, de tal manera que la computadora lo que hace es tomar la respuesta y la transforma toda minúscula con la función minúscula. Les recomiendo que vean la carta de la guía de resumen del PSeInt, que es un pequeño texto de 6 hojitas, en donde tienen todos los comandos agrupados y las sentencias de programa principales. Bien, una vez que hace eso, es decir, si pregunta si es argentino, la computadora que hace en este bloque de instrucciones siguientes empieza a asignar valores a las respuestas, ¿no es cierto? Verdaderos o falsos, dependiendo de cómo la persona haya escrito. Si dice que es argentino, entonces el var argentino, la variable var argentino, adquiere valor verdadero. Si dice que no es argentino, adquiere un valor falso, y ya el programa empieza a ir definiendo a través de sus variables cómo va a ser la ejecución. Fíjense que tiene un conjunto de variables que van a ir decantando el funcionamiento, y estas estructuras sí, si no, fin sí, dependiendo de cómo las vamos armando, van definiendo cómo se va a ejecutar. Lo segundo que hace el programa es describir si, por ejemplo, le pregunta si la persona es de Cava, también para que responda sí o no. Hace inmediatamente lo mismo, lee la respuesta, transforma la respuesta a minúsculas para que no haya malas interpretaciones, y después analiza esa respuesta desarrollada por el individuo para saber si a la variable Cava le asigna valor verdadero o falso, dependiendo de cómo haya respondido la persona, ¿sí? Y finalmente empieza ya la definición de información a través de tres estructuras sí, que lo que hacen es simplemente ir analizando y completando el conjunto de mensajes que el programa va a ir mandando. Acá tienen las tres estructuras, ¿no es cierto?, que van a ir completando. ¿Qué hace el programa? Lo primero que hace es evaluar si la persona es argentina, si la persona tiene nacionalidad de Argentina, y si vive en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Si las dos variables son verdaderas, acá tenemos el i, si las dos variables son verdaderas, va a escribir el mensaje eres porteño. Si la persona declaró que es argentino, va a venir la variable argentino como verdadera, y además declaró que no vive en Cava, entonces, ven, acá está la conjunción, la comparación lógica con i. En ese caso, si es argentino pero no es de Cava, le va a decir eres del interior de Argentina. Y finalmente se va a evaluar si la persona declaró que no es falso, ninguna de estas condiciones, perdón, si la persona declaró que no es argentino, que la condición var argentino es falso, entonces ninguna de estas condiciones se va a ejecutar, es decir, no se va a ejecutar ni esta condición ni esta condición. ¿Por qué? Porque estas condiciones, si ustedes lo analizan, miren que tienen la ejecución de acá. Var argentino verdadero, tiene que ser var argentino verdadero y var argentino verdadero. En el caso que var argentino se declare como falso, ninguna de estas condiciones se va a declarar, porque se deben cumplir las dos al mismo tiempo. Bueno, finalmente, en el caso de que haya declarado que no es argentino, entonces va a decir no eres de Argentina, y termina el programa. Veamos cómo funciona, ¿sí? Vamos a usar la ejecución y vamos a ir analizando. Primero vamos a decirle a todo sí, ¿no es cierto? Vamos a decirle que es argentino, sí, soy de Argentina. Después pregunta, ¿eres de Cava? Le ponemos que sí.
eres porteño. Inmediatamente nos dice eres porteño, ¿sí? Ha evaluado las dos condiciones. Vamos a poner la primera condición que sí, la segunda que no. ¿Eres argentino? Sí. ¿Eres de Cava? No. ¿Eres del interior de Argentina? Es una forma bastante rápida de poder ir analizando todas estas variables. Y finalmente vamos a decirle, ¿eres argentino? No. ¿Eres de Cava? Porque no es de Argentina, pero puede vivir o en Cava o en el interior. En estos casos ya no importa cuál es la nacionalidad, porque el programa ya no evalúa si es extranjero viviendo en Cava o es extranjero. Esa condición no está puesta. Simplemente el programa le dice no eres de Argentina. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si ustedes lo desean, y esto sí puede ser un ejercicio adicional, pueden agregar un bloque de instrucciones acá en donde el programa evalúe que es extranjero y que determine si vive en Cava o si vive en el interior de Argentina. Se pueden agregar acá condiciones y otras estructuras sí, entonces fin sí, para que ustedes puedan estructurar esas condiciones y hacer que el programa pueda tomar decisiones de enviar distintos mensajes, ¿sí? Porque puede decir no eres de Argentina y después evaluar si es de Cava o si es de el interior del país y agregar otras condiciones, ¿sí? Bueno, como es un video rápido, no es la clase online, sino que es el video rápido, queda para reafirmar lo que vamos a ver en la clase. En la clase obviamente van a poder hacer un conjunto de preguntas que acá no las tienen, porque esto es un video asincrónico. Bien, esto para la condición lógica de sí. Vamos a las otras condiciones. Tenemos la condición lógica O, ¿sí? ¿Cómo hacemos con la condición lógica O? La condición lógica O, fíjense que ahí en el enunciado lo que hace es decirles, se debe cumplir alguna de las condiciones planteadas. Acá tenemos la condición lógica O, se debe cumplir alguna de las condiciones planteadas. Es decir, que ustedes acá tienen dos condiciones. En la estructura, como nosotros estamos poniendo, si ponemos sí, condición 1 o condición 2, entonces, ¿qué va a pasar? El bloque de instrucciones se va a ejecutar cuando se cumpla una o se cumpla otra. En la primera, en la I, se debían cumplir las dos. Acá no, se puede cumplir cualquiera de las dos, ¿sí? Es decir, que tenemos dos posibilidades o dos alternativas. Esto nos permite también generar un programa bastante inteligente desde el punto de vista funcional. Vamos a ver el código fuente de una estructura O, ¿sí? Miren, acá tenemos esto. En este programa nosotros tenemos un programa que lo que hace es determinar la edad de la persona que está trabajando con el programa, y lo que hace el programa es, en base a la edad que tiene, define si es legalmente mayor de edad o no, ¿sí? En el caso nuestro, en nuestro país, se considera mayor de edad a las personas que tienen 18 años o más. Como es una condición a evaluar de tipo numérica, es bastante fácil de poder determinar. Fíjense, acá nosotros tenemos la estructura principal, y yo les voy a ir marcando, ¿no es cierto?, la primer condición que se evalúa. Cuando el programa le pregunta a la persona la edad, inmediatamente después empieza a evaluar. Si se cumple que la edad es de 18 o se cumple que la edad es mayor de 18, ¿sí? Nosotros podemos decir que el programa va a escribir este mensaje. Se va a cumplir alguna de estas dos condiciones y el programa va a escribir, entonces eres legalmente mayor de edad. La tercera condición, acuérdense que en condiciones numéricas podemos tener nosotros números menores, números iguales o números mayores, no hay más posibilidades. Dos de las posibilidades están planteadas con esta estructura así de acá arriba. La otra es que sea menor de 18. En ese caso se va a escribir esta línea de programa en donde el programa le va a decir, entonces eres menor de edad, ¿sí? Y después se plantea en este programa
un par de análisis más para completar, para hacerlo un poquito más elaborado. Acá tienen dos estructuras más, que en el caso que la persona declare que tiene menos de 9 años, el programa le va a decir: honestamente no creo que tengas esa edad, ¿sí? En el caso de que la persona escriba que tiene más de 95 años, el programa le va a decir: no creo que tengas esa edad, ¿sí? Como intentando hacer un análisis de tipo inteligente, que no lo es. No es un programa inteligente, simplemente es un programa de demostración, ¿sí? Se puede implementar inteligencia con bucles sí, si no, fin sí, sí, claro que sí, se puede implementar, pero tendríamos que hacer un análisis lógico de flujo de programa y un algoritmo bastante complicado, que no es el fin de estos programas. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Vamos a arrancar el programa y el programa nos va a preguntar: ¿qué edad tienes? Vamos a responder con un número X, 60 años. Presiono intro, entonces eres legalmente mayor de edad, Si ejecutamos, fíjense, si ejecutamos y ponemos 18, estamos en el límite, también nos va a decir que somos mayores de edad. Y finalmente, si ponemos un número de menor de edad, 15, lo va a detectar también, ¿sí? Como les decía, adicionalmente hace una especie de análisis, como diciendo: me estás mintiendo. Pongo 5 años de edad, me dice: no creo que tengas 5 años de edad. Y cuando arrancamos y ponemos 120 años de edad, también nos va a decir: no creo que tengas 120 años de edad, ¿sí? Es simplemente como para darle un poquito más de flexibilidad al programa, para que ustedes puedan visualizar cómo va trabajando el sistema, ¿sí? Entonces esta es la condición O, en donde nosotros necesitamos que solamente alguna de las dos condiciones, se pueden plantear más, porque ustedes pueden poner sí condición, o condición, pero recuerden que eso va a depender de cuánto soporte el IDE o la estructura del compilador que estén trabajando, porque recuerden que ustedes se van a ir derivando a montones de lenguajes de programación. Bueno, una de las cosas que tienen que averiguar es cuántas condiciones ustedes pueden poner en una misma línea o una misma sentencia cuando están planteando el sí. Entonces, ¿sí? Bien, finalmente queda la condición no. La condición no, como ustedes están viendo hasta ahora en los programas, muchas veces la condición no es como que no se está planteando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una condición sí, tienen la condición sí. Vamos a la estructura del sí. Ustedes tienen la condición no, muchas veces no se plantea porque se plantea por defecto. Cuando ustedes tienen una estructura sí simple como esta, tienen la ejecución cuando la condición se cumple y la condición cuando no se cumple. Pero ¿qué ocurre? En algunas ocasiones ustedes pueden llegar a tener necesidad de poner algún tipo de filtro, entonces pueden plantear la condición no. ¿Qué hace la condición no en un programa? La condición no en un programa, acá tenemos la condición no, lo que hace es analizar la condición que ustedes están planteando. Esperen, voy a hacer una pequeña diferenciación acá para que nosotros... La condición entonces se escribe de esta manera. Ustedes le dicen al sistema que no quieren que esa condición se cumpla, es decir, que va a funcionar al revés de la condición sí común. En la condición sí común ustedes dicen sí, la condición se cumple, entonces se va a ejecutar esta parte del programa. Acá la lógica pasa por una parte inversa. Si no se cumple la condición, entonces se ejecuta un bloque de instrucciones, ¿sí? Esa es la forma de plantearlo. Miremos cómo va a estar estructurado en un programa real. Acá lo tenemos, fíjense. No, perdón, si no, el ejemplo si no. Bueno, acá tiene una condición en donde nosotros le decimos al sistema: acá está planteada la condición no, ¿sí? Observen
que yo pongo el sí, pongo el entonces, pongo la estructura verdadera que se va a ejecutar cuando esta condición sea verdadera, y lo que se va a evaluar para que sea verdadero es que sea la inversa de la condición esta que yo estoy planteando acá. Por eso ustedes le ponen el no, paréntesis, mi variable. Lo que siempre cuando ustedes planteen condiciones, las condiciones es mejor desde el punto de vista práctico que se acostumbren a encerrarlas entre paréntesis, ¿sí? Para que el programa, el lector, el IDE, el compilador no tenga problemas al leer la sentencia, para que no se equivoque. En general todos los IDE y los compiladores van llevando el control de los paréntesis, pero el paréntesis es como una especie de seguridad para ustedes, para que el programa ejecute un bloque de instrucciones primaria y las trabaje de manera unitaria. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes ponen paréntesis le están diciendo al programa: mira, esto quiero que lo resuelvas primero, quiero que primero resuelvas esto que te estoy colocando acá, que puede ser un número, o en este caso puede ser una sentencia de comparación lógica, ¿comprenden? En donde el programa está evaluando si mi variable es verdadero. Bueno, en este caso, como les decía, lo que hace el programa es evaluar al revés, ¿sí? Normalmente esta sentencia not, que es una comparación lógica por negación, que en la lógica de Boole es la que en general ustedes son las que pueden encontrar alguna dificultad como para poder razonarlo, porque en general por algún motivo nuestro cerebro funciona siempre por el lado positivo, es más, entiende más por el lado positivo que por el lado de la negación. Veamos cómo funciona la estructura del programa. Es muy simple, es un programa muy simple. Primero declaramos una variable lógica, que es la que va a contener la posibilidad de que sea verdadero o falso. Después simplemente nosotros acá tenemos un bloque de instrucciones en donde le vamos a asignar valor verdadero o falso. Yo se los hice más simplificado de esta manera para que ustedes mismos le agreguen el valor verdadero o falso. Ojo que si no ponen una definición, el programa va a trabajar de una manera imprevisible, ¿sí? Por eso es importante que tomen la decisión acá de o despejar esta opción o despejar esta otra opción. Es decir, lo que tienen que hacer es borrar la doble barra, porque recuerden que si ustedes le ponen a una sentencia doble barra, el programa simplemente va a ignorar todo lo que está escrito y no lo va a considerar. Si nosotros no le asignamos al principio del programa un valor a una variable, esa variable puede llegar a generar resultados imprevisibles dependiendo de cómo hayan planteado ustedes la lógica de sentencia a sentencia o la lógica de programas, de tal manera que siempre es importante que ustedes tengan control sobre las variables, y en lo posible siempre le asignen un valor específico a la variable para que sepan cómo se va a comportar el programa. Esto tiene que ver también con las buenas normas de programación. Entonces vamos a asignarle a la variable el valor falso, ¿sí? Y acá la máquina, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, lo primero que va a evaluar es qué valor obtiene esta variable que nosotros tenemos definida acá en el programa. Cuando vea que es falso, ¿sí? Fíjense, va a evaluar acá, en esta parte del programa, va a evaluar si la variable es verdadero, pero a eso lo va a invertir. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a ver si no es verdadero, entonces va a poner este tipo de mensaje: el valor de la variable es no verdadero. Si la variable adquiere valor verdadero, en ese caso va a venir y va a ejecutar este bloque de instrucciones. Veamos cómo funciona. Tenemos entonces la estructura como falso, hemos declarado como falsa la variable y debería ejecutarse esta parte del programa. Veamos cómo funciona. Siempre ustedes, cuando planteen una lógica del programa, sobre todo cuando están iniciando en programación, ejecuten y asegúrense de que funciona de la manera que ustedes pensaron.
muchas veces cuando se empiezan a agrupar condiciones lógicas, variables anidadas, estructuras anidadas, ustedes se van a encontrar con que a veces el programa no sigue exactamente la secuencia que ustedes han pensado. Bien, veamos, ejecutamos. Y ahí ustedes van a ver que dice el valor de la variable es no verdadero, es decir, que es la sentencia que nosotros habíamos previsto, ¿sí? Ahora cambiemos el valor de la variable. Limpiamos abajo y ponemos las dos barras arriba y la dejamos como verdadera. Si la variable es verdadera, entonces se debería ejecutar este bloque de instrucciones que les estoy marcando yo. Ejecutamos e inmediatamente el programa me dice el valor de la variable es verdadero, ¿sí? Funciona de acuerdo a la lógica que acabamos de ver. Ustedes dirán, bueno, pero es medio complicado o a lo mejor no es muy clara la instrucción. Bueno, pero a ver, por ejemplo, vamos a poner por caso. Supongamos que ustedes están restringiendo la entrada a un espectáculo de una película. Vamos a suponer que hay un estreno de una película. En esa película pueden entrar todas las personas que sean mayores de 18 años, pero que hayan recibido invitación. Entonces ustedes en el programa pueden decir, si no recibió invitación, si la invitación es falsa o si la invitación no ha sido recibida, entonces se le niega el acceso. Esa sería, por ejemplo, un ejemplo simple como para que ustedes lo lleven al mundo real, que es lo que a mí me gusta llevar en programación, para que ustedes vean la aplicación práctica de algo. Piensen en todas las condiciones que se podrían llegar a utilizar. Es un buen ejercicio. Cuando ustedes vayan comprendiendo el funcionamiento de estas estructuras y vayan trabajando, recuerden siempre tomar los programas, modificarlos, hacerles algo a los programas para que se modifiquen, para que trabajen un poco diferente y analicen qué es lo que va pasando. Acá, por ejemplo, analicen qué pasa si yo a las dos variables no le asigno valores. ¿Qué es lo que va a pasar con el programa? Y bueno, pónganlo así y ejecuten y vean qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a hacer el programa? ¿Tomará este valor? ¿Tomará este otro valor? Primero piénsenlo para ver si pueden ir siguiendo la lógica del entorno de programación y después ejecútenlo como para comprobar a ver si están en el camino correcto, ¿sí? Al principio recuerden que tienen que tenerse paciencia. Programar no es una ciencia que se puede hacer en 5 minutos. Yo sé que hay muchas personas que son muy ansiosos y quieren programar en una semana. Yo les podría enseñar toda la sentencia del programa en 5 o 6 horas, pero ¿qué ocurre? No van a poder madurar esos conceptos. Hacer lo que estamos haciendo es la mejor forma de que los conceptos básicos les vayan quedando de la mejor manera afianzados en su interior y en su cabeza, porque este modo de trabajar es un modo que les va a permitir a ustedes trabajar con una lógica muy bien estructurada, y cuando lleguemos a las otras estructuras, que no nos falta mucho porque ya tenemos que empezar con otros tipos de estructuras, estructuras de decisión y estructuras de iteración o de repetición dentro del programa, bueno, ustedes ya tienen una lógica bien estructurada, ¿sí? Y también lo que les pido es que no quemen etapas, es decir, que no piensen que está todo sabido, sino que tómense el trabajo. Si son videos de 15 minutos, 20 minutos, el único largo es el de la clase online, que dura 2 horas, pero los otros son videos de 15, 20 minutos, más de eso no les va a tomar y les va a ayudar ir trabajando con el compilador. Bueno, nos vemos en la próxima clase.